El día de hoy vamos a realizar la clase de sepsis neonatal y meningoencefalitis neonatal, que para razones prácticas es casi lo mismo, con la diferencia que en AMEC neonatal se confirma mediante líquido cefalorraquídeo. Doctor, ¿qué quiere decir? ¿Que una sepsis neonatal le puede dar más manifestaciones del sistema nervioso central? Sí. Y una sepsis neonatal del 30% se consideran que ya es MEC neonatal. Lo único que tendría que hacer es confirmarlo mediante el estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, como introducción, la sepsis es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por una infección. A la actualidad, bien claro, sin un test validado diagnóstico. El tercer consenso de las definiciones, el tercer consenso internacional de sepsis y shock séptico, sepsis 3, año 2016, hace 8 años. Entonces, bajo esa introducción, ese es el concepto de sepsis a la actualidad. Ojo, no es una definición de sepsis neonatal, es la definición de sepsis en general, en seres humanos. Esa es la fuente, pero lo que llama la atención es que sin un test validado diagnóstico. Doctor, ¿y por qué la sepsis neonatal cada vez que preguntan en el SERUM, SENAM, residentado médico, nos dicen cuál es el test validado para la sepsis? ¿Cómo confirma una sepsis neonatal? Mediante hemocultivo. Es el gold estándar. Pero, y ahí va el pero y el sin embargo, ese es antes de este consenso. Más o menos estamos trabajando con conceptos del año 92. 92, 8 años prácticamente, más 16, 24 años, un cuarto de siglo antes. Doctor, ¿y cuál es la implicancia o la importancia de considerar el hemocultivo o no para el diagnóstico de sepsis? Que si yo espero tener un hemocultivo positivo en una sepsis neonatal, van a haber muchas sepsis sin tratar, con secuelas y con mortalidad, y sin diagnóstico, un subdiagnóstico. Entonces, la sepsis es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por una infección. A la actualidad, sin un test validado diagnóstico. Otros conceptos claves: la sepsis es la causa primaria de muerte de infecciones, especialmente si es que no la reconocemos o la tratamos prontamente. Su reconocimiento requiere una atención urgente. Entonces, lo más difícil en el diagnóstico, o lo más difícil es el diagnóstico, que nosotros podamos reconocer una sepsis y tratarla prontamente, porque si la reconocemos cuando ya está con todos los signos clínicos, CID, coagulación intravascular diseminada, letargia, convulsiones, trastornos hematológicos, va a ser muy difícil que el bebé se salve. Y si se salva, va a tener secuelas. Es un síndrome dado por factores patógenos y factores del hospedero, que incluye el tiempo. Muy importante el tiempo. Lo que diferencia a la sepsis y una infección es una respuesta del hospedero aberrante o disregulada en la presencia de disfunción orgánica. ¿A qué se refiere eso? Yo puedo tener una persona, una dama, que primero tiene una bacteriuria, es decir, colonización con bacterias en el tracto urinario. Al día siguiente puede presentar molestias urinarias, poliuria, disuria, tenemos vesical. Se va de fiesta, fin de semana, toma sus bebidas espirituosas, se deshidrata y al día siguiente sigue con las molestias, obviamente, y dice:
me voy a dar una oportunidad sin antibióticos, sin tratamiento. Joven, sistema inmune inmunocompetente, pero como tiene examen al día siguiente, el día lunes, no se hidrata bien, sigue estresada, tiene estrés físico, estrés psíquico, da su examen sin tomar líquidos, y un día después, el día martes, día miércoles, comienza con un dolor abdominal, dolor lumbar, fiebre. El jueves ya está con vómitos, cefalea, y de una cistitis pasó a ser una pielonefritis. De una ITU baja pasó a ser una ITU alta. Entonces, mismo huésped, mismo sistema inmune, mismo germen, probablemente E. coli, pero la variable tiempo cambió. Por lo tanto, el cuadro clínico es diferente. Entonces, cuando ya tiene la pielonefritis, yo no podría tratarla con un tratamiento antibiótico vía oral cada 12 horas por 3 días. Sería inefectivo. El criterio es hospitalización, tratamiento parenteral y completar entre 7 a 14 días dependiendo cómo está la paciente y los resultados. Entonces, hice bien en esperar, hice bien o hizo bien la paciente en darse la oportunidad hasta diagnosticarse una pielonefritis, y es más, todavía pudo haberse dado una oportunidad más hasta que haga una urosepsis. Unos días más, leucocitosis, taquicardia, taquipnea, acidosis, y hubiese hecho una sepsis, a pesar de ser inmunocompetente. Entonces, ahí vamos a esa reflexión, que la variable tiempo es importante. Y la segunda variable que es importante es que el hospedero tenga una respuesta aberrante o irregular. Entonces, volvamos ahora sí a pediatría, a la parte de neonatología. Los recién nacidos tienen un sistema inmaduro o maduro. Inmaduro. Pesan harto, pesan poquito, referente a nosotros. 50 kilos en promedio, 3 kilos recién nacidos en promedio, a término. Si son prematuros, bajos pesos, muy bajos pesos, extremadamente bajos pesos, ¿tendrán una respuesta disregulada o aberrante? Sí, y sí lo consideramos en las calculadoras de sepsis para recién nacidos. Entonces son factores de riesgo per se o inherentes que muchas veces, como ya es repetitivo, prematuro, ya, que ingrese. Otro prematuro, ya, no es novedad. Pero tienen ya un factor de riesgo. La difusión orgánica inducida por sepsis puede estar oculta, sin embargo su presencia debe ser considerada como una infección. El fenotipo biológico y clínico de la sepsis puede ser modificada por una enfermedad aguda preexistente, comorbilidades, medicación o intervenciones. Nosotros en prematuros muchas veces tenemos una insuficiencia suprarrenal transitoria. A menor edad gestacional puede haber una insuficiencia suprarrenal transitoria. Sí, por eso es que a veces se eleva la 17-hidroxi o hidroxilasa, 17-OH, y puede dar falsos positivos para hiperplasia congénita suprarrenal. Eso significa que las infecciones irán bien o irán mal con la insuficiencia suprarrenal. Recordemos que las suprarrenales tienen que ver mucho con la respuesta al estrés, y en el caso de la infección es un estrés físico. Entonces son difíciles de tratar, ojo, no van muy bien. Y ahí tenemos que considerar los esquemas antibióticos. Lo mismo del consenso, definiciones del consenso. La sepsis neonatal sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en los recién nacidos. La sepsis en los recién nacidos y bebés pequeños es difícil de diagnosticar. Entonces grábense bien eso, no es fácil. No es fácil para nosotros
demostrar que un bebé está infectado. Y va a haber muchos que les digan, no, no tiene sepsis. Hasta que se presenten signos clínicos tardíos de que, no, sí tenía sepsis. Y pasa, ojo, y pasa más común de lo que puedan imaginarse. Los niños manifiestan signos clínicos inespecíficos en respuesta a la sepsis, dificultad respiratoria, hipotensión, apnea, que podrían indicar condiciones no infecciosas. Además, el tiempo de los antibióticos afecta el resultado de la sepsis neonatal, por lo tanto, hay tanto clínicos como manifestaciones de cumplimiento para identificar y tratar a los recién nacidos con sepsis. Es decir, que el recién nacido podría tener dificultad respiratoria y no ser sepsis, sí, hipotensión y apnea y no ser sepsis también. Por eso es que es tan difícil identificarla. La sepsis neonatal se ha definido vagamente como una infección de un sitio estéril, por ejemplo, sangre, orina, líquidos cefalorraquídeos, signos clínicos de enfermedad. La infección en las primeras 72 horas se define como sepsis inicio temprano, EOS, Early Onset Sepsis, y generalmente se asocia con factores perinatales de riesgo como infecciones intrauterinas e inflamación, corionitis materna, ruptura prematura de premanas y colonización materna por Streptococcus del grupo B, también llamado Agalactiae, por la cual ya hay vacuna, pero en Perú todavía no. Ojo. Para los bebés atendidos en la sala de recién nacidos o en la unidad de cuidados intensivos, UCIN, las infecciones más allá de las 72 horas se definen como sepsis de inicio tardío, late onset sepsis, y se asocia con transmisión asociada a la atención de la salud, es decir, a nosotros, personal de salud. Las infecciones entre lactantes mayores de 72 horas que han sido dados de alta generalmente se asocian con patógenos de la comunidad y se conoce por una variedad de nombres, incluyendo bacterias invasivas, infección de material, fiebre sin foco, infección bacteriana grave. Son sinónimos de sepsis. Entonces, es lo que les decía, todavía en neonatología trabajamos con esto. Entonces, cuando les vienen las preguntas en la residencia, todavía trabajan con estos conceptos, que clínicamente no nos son tan útiles para el bienestar del paciente. ¿Qué quiere decir? Que yo demuestre un germen en sangre por hemocultivo que produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más un foco infeccioso, sepsis. Si compromete 2 o más sistemas, sepsis severa. Si compromete el sistema nervioso central y hipotensión, shock séptico, y de ahí sigue la disfunción multiorgánica. Algo muy cierto, si yo empiezo el tratamiento más tardíamente, la sobrevivencia es menor. Aunque no se haya desarrollado una definición de consenso formal de sepsis neonatal, ojo, no hay un consenso, ¿sí?, de sepsis neonatal. ¿Hay conceptos de sepsis? Sí, ya se los mencioné. Pero de sepsis neonatal aún no. Se define generalmente como una infección que causa disfunción de un órgano debido a una desregulación de la respuesta. Y como se muestra acá en el gráfico, existen muchas causas de disfunción orgánica en los recién nacidos, en particular en los prematuros. Por lo tanto, la evaluación cuidadosa de infección y disfunción orgánica está indicada antes de asignar la sepsis como causa de estos signos específicos. Es decir, sí, pero no. Por eso es complicado. Puedo tener estos signos de infección, una bacteriemia asintomática, bacteriuria asintomática, infecciones leves de sitios no estériles, conjuntivitis, celulitis. Y en el centro la sepsis. ¿Y qué órganos o disfunción orgánica que podrían simular una sepsis? Déficit de surfactante, taquipnea transitoria, que es la retención de líquidos pulmonares, atelectasias, yo podría decir que es neumonía, aspiración de meconio, el meconio no es estéril, hipertensión pulmonar, 50% de la causa de causa de hipertensión pulmonar son las neumonías. Apnea de la prematuridad, le podría estar echando la culpa a la prematuridad por el apnea.
encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragias intraventriculares, hipotensión, deshidratación, hiperglicemia, hipoglicemia, inestabilidad de temperatura, anemia, la prematuridad, trombocitopenia, leucocitosis y leucopenia. Todas estas podrían ser explicadas por otras causas, pero también por la sepsis. Me explico. Doctor, ¿tiene leucopenia? Ya, puede ser sepsis. ¿Cómo? Puede ser, se me ocurre, por hipertensión inducida por el embarazo de su mamá. Doctor, ¿tiene leucocitosis? Puede ser sepsis. Se me ocurre. No, es un evento hipóxico al nacimiento. Doctor, ¿tiene apnea? Es una apnea la prematuridad. También puede ser una apnea por la sepsis. Doctor, entonces, ¿cómo yo lo distingo? Tengo un paciente prematuro, yo puse cafeína, 3, 4 días, sin ningún reporte de apnea. En ecografía intracerebral no tiene evidencia de hemorragia. Y justo a las 2 de la tarde en el turno de guardia me dicen: doctor, acaba de presentar una apnea. Desaturó, bradicardia y dejó de respirar. Entonces sospecharé que es por su prematuridad. Ya no. Porque si hubiese sido por su prematuridad, ya lo hubiese presentado desde antes. Por eso es que tienen que ser muy, muy cuidadosos clínicamente para atribuir o hacer el diagnóstico de sepsis, o lo contrario, decir que esa apnea es de la prematuridad y no es sepsis. ¿Queda claro? ¿Sí? Os repito. Factores de riesgo de la gestacional: menor edad gestacional, más riesgo de sepsis; menor peso de nacimiento, más riesgo de sepsis. Y esta es la evidencia por edad gestacional, por el peso, el radio de todos los patógenos del Streptococcus galeactiae o del grupo B y por E. coli. Fuente bibliográfica de Early Onset Neonatal Sepsis, 2015 a 2017. Entonces, menor edad gestacional, mayor incidencia de sepsis; menor peso, mayor incidencia de sepsis. Por lo tanto, son factores de riesgo para sepsis. Factores de riesgo del recién nacido: barreras naturales inmaduras y muy vulnerables, como la piel, cordón umbilical, pulmones, intestino. Compromiso del sistema inmune: el IgE es un sistema inmune totalmente inmaduro. IgE se transfiere al feto tras 32 semanas recién. La IgA muy disminuida en pulmones y gastrointestinal. Complemento C3: oxigenación deficiente, rápido agotamiento de depósitos neutrófilos, capacidad de adherencia a fagocitosis bactericida, linfocitos T helper y natural killer alteradas, memoria inmunológica deficiente. Entonces, ¿cómo podría optimizar esto? Incluso la piel. ¿Alguien? ¿Quién contiene IgG e IgA? IgG es la placenta, pero una vez que nace ya se corta la transfusión de IgG placentaria. La IgA de la misma manera. Leche materna, muy bien. Leche humana. Entonces, por eso es que debemos de promover la lactancia materna. ¿Cuándo? Lo más antes posible, en la primera hora, los primeros 60 minutos. Por eso, mejor sobrevida. También menor morbilidad. ¿Y qué más? El contacto piel con piel. Método canguro. Ojo. EOS, sepsis temprana, sepsis tardía. Simplemente esta división es muy académica porque
es tener una sepsis de origen temprano a los 5 días diagnosticada, sí, y una de origen tardío a las 24 o 48 horas también. Pero nos saca de 72 horas, 72. Claro, es académica. Digamos, lo intubé, es decir, hice un procedimiento invasivo. No me lavé bien las manos, mi barbijo estaba por acá, el laringoscopio estaba contaminado. Lo infecté al invadir. Sepsis de origen tardío, pero antes de las 72 horas. Acá estaba esperando a que hubiera algún signo que me asegurara de que era sepsis, porque al inicio consideré taquipnia transitoria recién nacido. Pasaron 4 días y todavía no remite la taquipnia. Tiene 3 PCR y recién el último PCR me sale positivo. Digo, no era sepsis, no era una taquipnia transitoria. ¿Pero será de origen tardío? No, es una sepsis de origen temprano, pero diagnosticada tardíamente. Entonces, ojo, definiciones académicas: RPM, parto prematuro, corneonitis, fiebre materna, periparto, prematuridad, bajo peso, hipoxia perinatal, preeclampsia, sexo masculino. Poco frecuentes, fuentes infectantes somos nosotros, usualmente personal de salud. Infección ascendente tras RPM, es el estreptococo del grupo B, 0.25 por 1000 recién nacidos vivos. Escherichia coli, 0.18 recién nacidos vivos. En pretérminos es mayor. Y transplacentaria hematológica, listeria monocitógenes. Ojo, la fuente, si se fijan, es americana, bueno, norteamericana, donde tienen todas las medidas para sepsis, para prevención de sepsis, y además actualmente ya tienen vacuna y también detectan esto. Es el estreptococo grupo B, cosa que nosotros no hacemos hasta el momento, tamizaje de estreptococo grupo B en embarazadas. Vías de infección: hematógena, ascendente, otros orígenes: manipulación fetal, forceps alto, manipulación del recién nacido, incorrecto de manos. Ascendente, más de 2 tactos vaginales y es factor de riesgo. Ruta vertical, ruta horizontal. Entonces, gracias a Dios, el tacto vaginal ha disminuido. Bacteriología: Galactiae, E. coli, Enterococos, Listeria, Aureus, Epidermidis, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacterium. Y a un 9% usualmente es polibacteriana, pero en el hemocultivo usualmente aislamos solo un germen, usualmente, con suerte. La fisiopatología: inflamación, liberación de CTH, mediadores primarios, factores de necrosis tumoral, IL-1, IL-6 y IL-8, sistema de complemento, coagulación, calecreína, cinina, activación molecular de endotelial, polimorfo nucleares, fuga capilar, lesión endotelial, vasodilatación y lesión integral, shock, disfunción multiorgánica y la muerte. Por ejemplo, si tenemos un paciente con hemocultivo con enterococo, pero el paciente tiene una obstrucción intestinal, manda focos sépticos de origen digestivo. Le vamos a dar antibióticos, va a mejorar. Pero mientras no resolvamos el cuadro quirúrgico, va a seguir disparando sus focos sépticos. Entonces no va a haber solución hasta que haya una solución quirúrgica. Manifestaciones: dificultad respiratoria, taquipnia, apnea, cianosis, retracciones, quejillos estertores, respiraciones irregulares. Inestabilidad térmica: lo más frecuente es la hipotermia más que la fiebre. Y ojo, no quiero mitos. Cuando hay fiebre. No es que lo abrigó mucho, no es que le dio el solcito para negar que hay fiebre, que no puede explicar. Tracto gastrointestinal, vómitos, también ahí no hay mitos, que se le ajustó mucho el pañal, que lo movió mucho. Son vómitos, punto. Residuo gástrico bilioso, diarrea, distensión abdominal, ilio, hepatosplenomegalia y rechazo al alimento. El rechazo al alimento no es que tenga algo neurológico. ¿Es una manifestación neurológica? Sí, pero no es porque lo tiene que ver el neuropediatra, es una sepsis. Letargia, irritabilidad, tremores, convulsiones, hiporreflectia, hipotonía, fontanera tensa, movimientos oculares anormales y coma. Son manifestaciones también neurológicas.
Entonces no tengo que ser un neurólogo pediatra para diagnosticar una letargia, reconocer una letargia. Sobre todo en un niño a término que no tiene riesgo de hemorragia intraventricular y que lloró al nacer, tuvo bajar 9,9. Hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmia, palidez, cianosis, piel fría, oliguria, llenado capilar. El signo más sensible de una sepsis es la taquicardia. No es el nifedipino que se le dio a la mamá, no dura 24 horas posparto. Entonces, ojo, siempre va a haber en neo alguien que diga, sí, puede ser sepsis, no, para mí no es. Y pone otras justificaciones. Palidez, piel fría, moteada, petequias, púrpura, piel fría, viscosa, ictericia, eritema y edema. Entonces acá tenemos, fíjense, acrocianosis, pero no es en los primeros minutos de vida. Entonces es una sepsis. Un test antiguo de Cunningham, va a ser difícil que lo encuentren en internet, pero nos servía a nosotros antes de los exámenes de laboratorio, antes de los consensos de sepsis, antes de mejorar con la vida o sobrevida de prematuros para diagnosticar sepsis. Con un puntaje de 0, 1 y 2, incluso eso estaba en las guías del Seguro Social. RPM, número de horas, temperatura materna si es que había fiebre o no, AFGAR a los 5 minutos, líquido amniótico si estaba claro, meconial sanguinolento o si es que es un líquido fétido purulento, y el peso. Entonces son factores de riesgo, ojo. Doctor, la mamá tiene fiebre, pues lo más probable es que tenga sepsis. El líquido amniótico es fétido, pues ha tenido una corionitis, mamá es una sepsis. Doctor, pero hay que darle una oportunidad que desarrolle síntomas. Eso ya queda a criterio de médico. Pero ojo, la infección produce inflamación y la inflamación es lo que nos daña a nosotros, nuestros órganos, tejidos, sistemas y células, incluidas las neuronales. Entonces, una de las causas más frecuentes de trastornos del neurodesarrollo es la inflamación, justo pues en el sistema nervioso central por las infecciones, incluso intraútero. Laboratorio podemos pedir hemograma por calcitonina, hemocultivo, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, ultrasensible, fibrinógeno y L6, función lumbar, examen de orina, urocultivo, reacción de cadena polimerasa para ADN bacteriano. Ese es caro, pero sí está disponible, los microarray. Cultivo de aspirado bronquial, catéteres, imagenología, radiografía, tomografía, resonancia o ecografía, ultrasonido. ¿Y qué nos dice? Biomarcadores para el diagnóstico de sepsis neonatal 2021. En la actualidad, ningún biomarcador. ¿Sí? Biomarcadores. Dice, ninguno. Incluido el hemograma completo con fórmula diferencial, proteína C reactiva o procalcitonina, que dice tiene suficiente sensibilidad para excluir la necesidad de antibiótico empírico. Doctor, entonces el hemograma, la PCR, la procalcitonina nos es útil para el diagnóstico, o sea, son diagnósticos, según esto que dice, que no. Y una tesis de ustedes de este año también nos demuestra que no, en nuestro medio. Incluso el hemograma es más sensible que la PCR o que la proca. Entonces, si yo pongo en mi historia, tiene reactantes de fase, no tiene, los reactantes de fase agudo son negativos, no es sepsis, ¿estaré no cierto? No. Lo que vale es la clínica. ¿Cómo está el paciente? Es como cuando me acuerdo que en COVID decían, no siente el olor, está desaturando, tiene dificultad respiratoria. Le hacen la prueba de COVID y salía negativo. ¿Pero era COVID? Sí. Entonces, las pruebas diagnósticas tienen sus limitaciones. Ojo. Ya está publicado, es evidencia. Y acá vemos con las guías NICE
del National Institute Excellence, Center Excellence. Factores de riesgo para sepsis temprana: bandera roja, infección confirmada o sospechada en otro bebé, sobre todo en gestación múltiple. Factores de riesgo: infección invasiva por el estreptococo grupo B, parto pretérmino, RPM de 18 horas o mayor de 24 horas, fiebre intraparto y diagnóstico clínico de coriomioiditis. Entonces, si yo tengo un gemelo con sepsis, la bandera roja que me dice que el otro gemelo también va a tener sepsis. A veces tenemos gemelos, a un gemelo está con proca positiva, le colocan un tratamiento antibiótico. El otro gemelo presentó apnea, pero la proca es negativa, sin nada. No va. Porque es bandera roja. Ojo, ahí está. Es evidencia. Bandera roja, apnea, crisis, que son las convulsiones, que lo vamos a ver en 2 días. Necesidad de reanimación, necesidad de ventilación mecánica invasiva. O sea, lo veo hoy día, el bebé está en NIP, en ventilación invasiva, con un CPAP. Mañana paso la visita y ya lo veo en ventilador mecánico invasivo. ¿Qué pasó? Desmejoró. Entonces, bandera roja para sepsis. Signos de shock. Y otros que no son banderas rojas: alteración de conciencia, alteración del tono, dificultades de alimentación, intolerancia alimentaria, frecuencia cardíaca normal, dificultad respiratoria, hipoxia, hipertensión pulmonar, ictericia, encefalopatía neonatal, anormalidad de temperatura, sangrado excesivo inexplicado, o hipoglucemia, hiperglucemia, acidosis metabólica. Entonces, el recién nacido con una bandera roja o 2 factores de riesgo, considero una bandera roja. Pero, ¿qué debo hacer si tiene bandera roja? Inicio antibiótico terapia. El recién nacido no tiene banderas rojas, solo factor de riesgo o signo clínico. Decide el médico. O, si es que el recién nacido no fue tratado por 12 horas, establezco un sistema de alerta temprana. ¿Qué significa el sistema de alerta temprana? Que lo tengo que evaluar varias veces. ¿Sí? Vigilar uno de esos factores de riesgo o banderas rojas. Presentó, me voy para acá o me voy para acá. Si no tiene factores de riesgo o no hay signos clínicos, sería pues una locura darle tratamiento. Cuidados de rutina. Eso es lo que nos dice NICE, Academia Americana de Pediatría. Avanzando un poco más rápido: evaluación del riesgo categórico, evaluación del riesgo multivariado, la calculadora de sepsis, y evaluación del riesgo basado en la condición clínica. De acá, lo que nos va a ser útil es la evaluación del riesgo basada en condición clínica. Ni modo. ¿Por qué, doctor? Porque la calculadora de sepsis, si bien la tenemos disponible, para calcular sepsis necesitamos una variable. ¿Cuál es? Colonización por estreptococo del grupo B. Sin eso no puedo usar mi calculadora. Es como si a mi calculadora le faltara el signo de igual. Predicción de riesgo categórico, ahí está. Estreptococo del grupo B. Y algunos algoritmos que están: la profilaxis para el estreptococo del grupo B. Factores de riesgo: edad gestacional, temperatura materna, duración de la RPM. Y esta es la calculadora, ¿sí? Para llenar. Edad gestacional, temperatura, ruptura prematura de membranas y la variable que no tenemos. Es el estreptococo del grupo B, la colonización. Y ese es el que sí debemos de utilizar. Ya con esto termino. Faltan 2 minutos. Examen físico seriado. Fíjense, mira, 1, 2 horas, 3, 4 horas, 10 horas, 18 horas, 22, 36, 44 horas. Lo veo bien, lo veo reactivo, espontáneo, color de la piel, respiraciones, dificultad respiratoria. Ojo, necesito tocarlo.
Usualmente no. Usualmente con mis ojos podría bastar. ¿Por qué? Porque lo veo moviéndose a través de la incubadora, ¿sí? Tiene hambre y llora. Y a las 5 o 6 horas lo veo así con su vomitito y todo hipoactivo. Es más, hablo, paso visita y ni la tos le da. Golpeo en la incubadora o por ahí y ni se mueve de lo que estaba moviéndose. El color lo tengo que ver. Las respiraciones las cuento visualmente o con el monitor. Y la dificultad respiratoria también lo veo si es que lo tiene o no. Si en las 2 horas no tenía dificultad respiratoria y a las 10 horas presenta dificultad, sepsis o escape de aire ya, calando un poco el diagnóstico. ¿Será taquipnia? No, porque la taquipnia debía empezar en las primeras horas y de ahí ir disminuyendo. No estar sin dificultad y de ahí ¡pum!, aparece la dificultad respiratoria. Entonces, ojo. Screening de sepsis, uso de antibióticos, los signos menores, mayores, igual, para que puedan combinar signos mayores y menores, bajo riesgo y alto riesgo, para sepsis, incompetencia cervical, pretérmino, RPM. Entonces, si es un pretérmino, siempre preguntarse por qué es pretérmino. Si no tienen una respuesta, orienten su diagnóstico a la sepsis. Es pretérmino porque vino el ginecólogo y dijo hay que sacarlo porque tiene preeclampsia. Ya tenemos una causa. Pero no, empezó con trabajo pretérmino a las 32 semanas. Qué raro, ¿no? MEC neonatal no debe demorar el inicio de antibiótico, debe realizarse si hay aislamiento de un patógeno de hemocultivo, en la PL con alta sospecha de sepsis o signos clínicos de meningitis. La Academia Americana de Pediatría, la PL si el hemocultivo es positivo o hay enfermedad clínica. O sea, solo se pela, perdón la expresión, según la Academia Americana, si es que el hemocultivo es positivo. No debe pelarse a todos. Y el juicio médico. Entonces, en sepsis es una de las patologías donde el criterio médico es fundamental. Doctor, pero el criterio médico es individual. Sí, pues. Para eso afinan sus sentidos durante más de, pregrado 3 años, clínicas 3 años, 6 años, internado 1 año, 7, serums 1 año, 8, especialidad 3 años, 11, subespecialidad 2 años, 13 años. La leche materna. Las fórmulas líquidas son estériles, sin embargo los aditivos en polvo y las fórmulas no conducen a un mayor potencial de contaminación. Por lo tanto, las formulaciones líquidas deben usarse preferiblemente para poblaciones en riesgo según las recomendaciones de la CDC. Esta recomendación siguió un grupo de Cronobacter sakazaki. Lo que pasa es que las fórmulas, lamentablemente, no son estériles. Hay lotes que fueron retirados durante la historia, y ojo, hasta lo último, hace 1 año. Algunos lotes de fórmulas porque tenían Enterobacter. Como son productos alimentarios, tienen o son plausibles de contaminación. ¿Y esto puede matar a un recién nacido? Sí. Fórmula en polvo contaminada. Se ha demostrado que el fortificante inactiva algunas de las actividades antibacterianas innatas de la leche materna. Entonces, cuando yo agrego un fortificante artificial a la leche humana, ¿favorezco la sepsis o la prevengo? Repito. Se ha demostrado que el fortificante inactiva algunas de las actividades antibacterianas innatas de la leche humana. El fortificante se mezcla con la leche humana. Si yo utilizo fortificadores de la leche humana, artificiales obviamente, ¿favorezco la sepsis o la prevengo? La favorezco. Doctor, pero no va a engordar. ¿Y de qué me sirve que engorde y después se infecta? Porque infectado puede fallecer o puede prolongar su hospitalización. Sí. Qué difícil, ¿no? La NEA. Qué difícil la lucha. En ausencia de un biomarcador de sepsis rápido y preciso con excelente sensibilidad,
¿Cómo deberían los médicos abordar los bebés con sospecha de sepsis? Tal como lo aprueba la Academia Americana de Pediatría, la estrategia actual más efectiva para la sepsis neonatal es que nosotros usemos los factores de riesgo para determinar la probabilidad de sepsis antes de la prueba, en combinación con la observación en serie, es decir, verlo pues cada rato, para que nos equivocamos menos. ¿Dudas, preguntas? ¿Inquietudes? Gracias por